Pues ya soy nutrióloga profesional, es muy padre poder decir eso, licenciada ya. Y les voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia personal del proceso de titulación. Antes de iniciar así con todo lo que tiene que ver con lo que les prometieron, igual que son los trámites, los papeles, el tiempo, el lugar, todo eso, quiero aclarar dos puntos importantes, ¿vale? El primero es que, pues como les recalco, es mi experiencia personal, ¿sale? Al graduarme. Por lo tanto, no soy una experta en el tema, les voy a platicar todo desde mi punto de vista. Y la segunda cosa es que tal vez algunos de los procesos, lugares, requerimientos, entre otras cosas, pues hayan cambiado un poco desde que yo terminé. De hecho, en una de a ustedes que se van a, que están egresando, puede que les llegue un correo donde diga que se necesita la guía actualizada del proceso de titulación. Bueno, pues la guía actualizada, porque va cambiando incluso cada semestre. La guía de egresados puede ir cambiando. Entonces, necesitan tener primero esta guía para poder saber cuáles son los procesos, cuáles iniciar. De hecho, la guía lo dice todo. Todo lo que tomé de la presentación fue de mis capturas de pantalla, de la guía de egresados, incluso de lo que yo me acordaba y de todos los documentos que yo fui guardando. Entonces, pues, una vez dicho esto, igual ya son más o menos 7:10, pues continuemos, ¿no? Se los voy a platicar todo más o menos por orden cronológico, ¿no? Para que podamos ir entrando un poco más en contexto. Desde mi último día, en el último semestre, hasta la obtención de la cédula profesional, que fue el último trámite que hice ya como egresada, bueno, durante todo este proceso de la titulación, ¿vale? Entonces, pues mi último día del semestre fue en junio del 2019, el año pasado, hace exactamente un año. Me acuerdo que la última calificación que recibí fue de la estadía con Alejandra Nieto, que la tomé con ella. Recibimos las calificaciones y de repente fue como nadie sabía qué hacer porque fuimos la primera generación. Todos estábamos preguntándonos si ahora qué seguía y nos metíamos a la página de la universidad en donde decía acerca que si teníamos alguna duda sobre la titulación, mandáramos un correo al correo de titulación, que era algo, decía titulación, no sé qué, ¿no? Y ahí nos decía que no se podía señalar una fecha definitiva, dado que aún se debía de esperar a que concluyera de manera definitiva la etapa de verificación total de los egresados y las disposiciones actualizadas para el trámite. O sea, éramos tantas las personas que egresábamos de todas las carreras, no solamente de nutrición, que no nos podían dar una fecha estimada para la titulación, para la ceremonia, para todo ese proceso. Entonces lo que nos dijeron fue, pues, básicamente tengan paciencia y lo primero que les va a llegar a ustedes es para que puedan habilitar el correo de egresados, que es casi exactamente igual al correo institucional, nada más que al principio tiene una EGL como de egresados, algo así. Y una vez habilitado el correo institucional, ya el proceso iba a estar más cerca y iba a estar un poco más agilizado, ¿sale? Entonces, el inicio del proceso de titulación, como les digo, hablaremos un poco de los documentos, correo de egresados e información acerca de la ceremonia. Entonces, lo primero que te dice la guía de titulación es que habilites el correo de egresados, el correo institucional de egresados. Te dice ahí perfectamente cómo habilitarlo. Si tienes algún problema, es a quién escribir. Eh, Incluso te llega un correo a tu correo institucional con una contraseña provisional, la cual después tienes que modificar. Y si meten algunos otros datos, como número telefónico, pues es un poco mejor, porque si en algún momento se les llega a cerrar, es un poco más rápido el poder volver a recuperar el correo. Ahí es muy importante que todos tengan su correo de egresados para poder iniciar el trámite, porque ahí es donde les mandan todo. O sea, les mandan las instrucciones específicas de cómo llenar cada documento y pues la más importante, los egresados de la Universidad Abierta de Distancia, tanto a nivel licenciatura como en carrera técnica, ¿no? Entonces, en la guía de egresados vienen las instrucciones específicas de cómo llenar cada documento, cada papel enviado, cómo tomar las fotografías, el tamaño, cómo debes de vestirte para las fotografías, la proporción de las fotografías, todo, o sea, todo. Incluso ahí viene
específicamente que una breve información acerca del proceso para tramitar la cédula profesional. Dice ahí incluso un apartado que dice que como se modernizó el proceso de la DGP para el proceso de la cédula profesional, ahora es totalmente individual, totalmente en línea y tiene un tiempo de respuesta menor. También en ese mismo correo, igual que nos mandaron la guía de titulación a los de la UNADAM por haber concluido todos los estudios, ¿no? Entonces, entre los documentos que se nos mandan para el proceso de titulación, son varios que nosotros teníamos que entregar. Bueno, si uno es del Distrito Federal, podía ir esa persona presencialmente a entregar los documentos, o bien podía mandar a otra persona, o podían hacerlo mediante correo electrónico, correo electrónico no, sino de papelería, o sea, por mensajes de papelería, ¿no? Pero siempre y cuando confirmaran que el servicio de entrega se encontrara dentro de las fechas establecidas por la universidad para la recepción de documentos. Si no, pues era un proceso difícil, ¿no? Entonces, entre algunos de los documentos que nos pidieron llenar, todo lo mandan a nuestro correo institucional, el de egresados. El primero es el formato de autorización y consentimiento para que nuestros documentos se los entregaran a la DGP, entre otras cosas, ¿no? Otro era el documento para que la SEP entregara los documentos a la DGP y pudieran tramitar posteriormente la cédula profesional. Ahí no les pongo totalmente el documento como para que lo lean o lo vean y así, porque les repito, o sea, algunas de las cosas pueden haber cambiado, algunos de los documentos pueden haber sido modificados un poco. Entonces les pongo más o menos un ejemplo de cuáles fueron los documentos que nos pidieron llenar. Todo esto lo teníamos que imprimir, llenar con letra de molde lo más claro posible y entregarlo. Y otro documento, pues, es la autorización de imagen y voz y datos personales, porque ahí se van a grabar algunas cosas, se van a transmitir, se puede utilizar como propaganda para la universidad, entre otras cosas. Entonces, es la autorización para que ocupen estas partes de nosotros, ¿no? Por decir. Durante ese proceso nos pidieron llenar 2 encuestas. La primera nos pidieron tomar una captura de pantalla, que era la que nosotros terminábamos en el SIGUE. Es un proceso de 14 pasos, y en el último es donde te dice toma captura de pantalla y imprímelo en un documento de Word y lo vas a entregar con el resto de los formatos que te piden. Y esta encuesta realmente yo no recuerdo muy bien qué era lo que preguntaban, pero pues no es tan diferente como las encuestas socioeconómicas que nos piden hacer cada semestre, ¿no? Entonces, básicamente es meterte, como siempre, a Sigue, buscar la pestañita de egresados, picarle ahí, contestar los 14 pasos de la encuesta, confirmar algunos datos que te piden, y una vez que ya tengas todo correctamente contestado, le tomas captura de pantalla, lo pasas a un documento de Word. En la captura de pantalla también especifica que es muy importante que se vea la fecha en tu PC, y si no se ve, tienes que ponerle ahí la fecha claramente de cuándo fue que hiciste la encuesta. Lo imprimes y lo incluyes en tu carpeta de documentos de egresados. Entre los documentos de egresados también te piden las cartas originales, tanto de término como las cartas de aceptación que te firmaron en el lugar donde hiciste tu proyecto terminal o tus prácticas profesionales de las estancias y estadías 1 y 2. Ajá. Te piden que de preferencia sean los originales, pero si por alguna razón tú ya no tienes los originales, puedes llevarlos en copia. A nosotros nos dijeron que podíamos llevarlos en copia. Yo llevé algunos en copia porque los primeros fueron como que los que se me transpapelaron, pero no me dijeron, no me dieron ningún problema llevarlos en copia. Y los últimos, que fueron las cartas de término, que eran los más recientes, los más frescos que tenía, por decir, esos sí los entregué de manera original. Ajá. Ok. En la guía de titulación, igual te lo ponen documento por documento, apartado por apartado. Vienen las características específicas para fotografías que nos debemos de estar tomando. De estas sí me acuerdo que regresaron, cuando fui a entregar los documentos yo presencialmente a las oficinas de la SEP, regresaron a varios de mis compañeros que venían antes, porque las fotografías o no tenían las características adecuadas, te las miden ahí con regla, todo así súper específico.
te la regresan por eso, porque no tenía las características específicas, porque no tenían el adherente, porque te las piden con adherente, te especifican las medidas y los colores, te especifican la vestimenta adecuada, tal como se muestra ahorita aquí en la presentación. Te lo miden todo, así, todo tiene que estar así perfectamente. Incluso hay un apartado ahí donde dice que debes de especificarle o entregarle, si quieres, esa sección de la guía a tu fotógrafo para que él las pueda hacer claramente como dice y no tengas ningún problema para que te las vayan a regresar. Y más aún porque hagan de cuenta que la titulación, bueno, la ceremonia de titulación iba a ser el 27 y nosotros teníamos 2 semanas antes, como que la semana del 13 de noviembre al 15 de noviembre, teníamos más o menos para entregar todos estos documentos. Entonces te los pedí así como de que aguas, ¿no? Estas son las especificaciones y en la parte de atrás de las fotografías, tanto las de tamaño título como las que vamos a pasar ahorita a tamaño infantil, en la parte de atrás tenías que escribir así muy suavecito, de modo que no se traspasara, que no dañaras la fotografía, tu nombre completo, tu cédula profesional, tu matrícula, perdón, y la fecha. La fecha no estoy segura, pero también te la pedían ahí. Yo la puse, que las pusieras. Y una vez ya las ponías en una bolsita, las engrapabas y las entregabas. Y las otras fotografías que son para el certificado parcial o total, igual te ponen ahí las especificaciones de tamaño, de vestimenta y de colores. Todas son en blanco y negro. Ajá, y de preferencia, pues que sean las mismas. Una vez que tú ya hayas tenido todos estos documentos, que recordemos cuáles son, que son el formato de consentimiento y autorización para la investigación documental, que era para que se vieran todos tus documentos anteriores, para que tu certificado de prepa, otros documentos que tú entregaste previamente, el formato de consentimiento de voz e imagen, el formato de autorización de transferencia de información de la DGP a la SEP para el trámite de la cédula, porque sin este documento, pues no se puede tramitar, ¿no? Y tampoco sin el título. Las cartas de término y de aceptación originales o en copia, si no las tienes originales, pero que se vean igual claramente. Las 5 fotografías, que son las 3 de título y las otras 2 de tamaño infantil. El folder, que es un folder tamaño oficio, en la pestañita que tienes que escribir tu nombre completo y la cédula profesional. Y la hoja de cotejo, que es esta, que es la hoja de cotejo que simplemente es no es otra cosa más que el comprobante de entrega de documentos para el trámite de titulación. Ajá. Todo ello por ese mismo orden o por el orden que les hayan dicho en los folders, ir a entregarlo o mandarlo por paquetería, siempre comprobando que el servicio de paquetería lo llegue a entregar el paquete en el tiempo que te estiman o bueno, que te dan para entregar tus documentos, ¿no? Porque si llega en una fecha, tal vez no te lo reciban y pues el trámite se retrasa, ¿no? Sí, yo les recomiendo mucho que se envían sus papeles por paquetería, incluso lo dice en la guía de titulación, escojan un sobre de cartón, algo muy rígido, para que no se maltraten sus documentos. Ajá. Ok, ¿dónde teníamos que entregar los documentos? ¿Dónde teníamos que enviarlos? Yo personalmente fui a entregar mis documentos al módulo de atención de estudiantes de la Universidad Abierta a Distancia en un centro CEP. El horario de atención era de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, únicamente días hábiles. Les repito, nos dieron más o menos una semana, 2 semanas antes de la ceremonia para entregar perfectamente en orden todos los documentos. Te decían que de preferencia fueras al principio de los días que te pedían entregarlos por si había algún error en tus documentos, que tuvieras el tiempo suficiente para poder corregirlo, para poder hacer las correcciones necesarias y regresar y pues entregarlo todo correctamente. Porque les digo, todos nos lo revisaron así milimétricamente, las fotografías, todo. Incluso lo fueron ordenando. A mí me revisaron por el folder, pero había una... bueno, entonces en el centro CEP nos ponía igual específicamente que contaba con 2 accesos, uno en un costado, que era así como que metido en una callecita, y otro en la parte de enfrente. Generalmente en la parte de enfrente
era más fácil entrar, pero yo llegué por la parte del costado. Queda como a 5 minutos del metro Coyoacán. Permítame un segundo. Queda como a 5 minutos del metro Coyoacán. O si no, te ponen ahí como que el croquis y la dirección y el link en Google Maps para que puedas ir a entregar tus documentos. Ok. Te ponen ahí todo así específicamente cómo entregarlos. Aparte de todo eso, nos pidieron el llenado de otra encuesta. Esta encuesta era para confirmación de datos, de proceso, de documentos, de titulación y así, ¿no? En esa encuesta se nos preguntaban cosas como la matrícula, datos personales, nombre, CURP, programa educativo, nivel educativo, para, la edad al culminar los estudios, el correo electrónico, si se tiene alguna discapacidad o si se habla alguna lengua indígena. Todo eso nos lo preguntaron en esta encuesta proporcionada por Google Maps, ¿no? Ahí la pusieron y nos mandaron el link para que nosotros pudiéramos responderlas así perfectamente, ¿sale? Incluso nos preguntaban la fecha de inicio y de terminación de la licenciatura, ¿sí? Perdón. Y ahí en ese mismo documento también se nos pidió que nosotros confirmáramos la asistencia presencial a la ceremonia. Solo nos permitían pasar por estudiante a 2 personas, que eran los familiares que nos iban a acompañar, o sea, como que eran los dos boletos, y nos pedían ahí específicamente que pusiéramos el nombre de esa persona completo, porque y decía ahí, al momento de entrar a las instalaciones se les va a pedir una identificación, se les va a dar un gafet para que ellos puedan llevar y que se les reconozca como invitado a la ceremonia, ¿sale? Entonces, pues ya, entregábamos todos estos documentos, todo así en proceso, que nos, incluso a los que entregaban a los que lo entregaban por paquetería, tenían que esperar la confirmación para que pues, supieran que no había ningún problema con sus documentos, que todo estaba en orden y que podía proceder, que no tenían que regresárselos o volver a hacer todo el proceso o este tipo de cosas. Ya que nos confirmaban que todo estaba en orden, que no nos decían nada de que no teníamos, pues que no había ningún inconveniente, pues ya. Nos confirmaron por fin la fecha para la ceremonia de titulación, el 27 de noviembre del 2019. Un día tan esperado y tan inesperado, porque como les recuerdo, me gradué, bueno, terminé oficialmente el semestre en julio del 2019, julio del 2019. Y a partir de ahí todos nosotros estábamos como de, pues, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Estábamos como perdidos, ¿no? Y ya que empezó todo este proceso, igual fue como de, pues ya terminamos el proceso de cuándo es la graduación, pero todavía no tenían como que la fecha estimada. Y una semana aproximadamente después, o unos 3, 4 días después de que pasara todo esto, de que la universidad organizara bien todos los papeles y así, de que los comprobara que pues eran del estudiante realmente el que se iba a graduar, que tenía el 100% de sus créditos, que ya era cumpliendo todas las materias, no teniendo ningún extraordinario, que si no te mandan todo esto si no cumples con esta característica. Por fin nos mandaron la fecha de la ceremonia, ¿no? Ahí le puse igual, tan esperado y tan inesperado. La hora, el lugar y los sucesos. Ok. Nos mandaron un documento aparte, después de contestar igual la encuesta, que decía si confirmábamos nuestra asistencia presencial. Creo que incluso hubo una transmisión, eso yo lo ignoro, no sé realmente si hubo la transmisión o no, pero dicen que sí hubo una transmisión para los que no pudieron asistir de manera presencial. El lugar era exactamente el mismo a donde nosotros fuimos a entregar nuestros documentos de manera presencial. No cuenta con estacionamiento, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si es en el mismo lugar que nosotros nos graduamos donde ustedes se graduarán. Se encuentra al lado de la Plaza Coyoacán, por lo que la Plaza Coyoacán puede tener ahí el estacionamiento, pero pues ahí es diferente y pues cobra, ¿no? Y está como a 5 minutos del metro Coyoacán. Es muy fácil llegar, o sea, sales del metro Coyoacán y está así enfrente. Nos dieron 3 horarios. El primero fue para los estudiantes. Nos dijeron a la 1 p.m. puntuales, de hecho un poco antes, tienen que llegar todos los estudiantes porque van a ver que todos sus documentos estén correctos, que todos
todo está en orden, básicamente. Igual todos los que nos van a entregar posterior a la ceremonia, creo que nos los iban a entregar antes de la ceremonia, que era el certificado de la preparatoria que nosotros entregamos. A las 2 p.m. iban a llegar los familiares, ya se tenía que estar formando. Los familiares recuerden que se supone que iban a entregar su identificación, les iban a dar su papel, para que vean que sí, no entraba más gente de la que debía de entrar por estudiante. Y a las 3 p.m., una vez que ya pasara todo esto, iba a ser la ceremonia. Sería la ceremonia, perdón. Es muy importante, igual que les mencioné aquí, que la universidad no otorga toga y birrete, que es como la tradición para este tipo de eventos. Pero muchos estudiantes, incluso en mi proceso, yo los vi, ya contrataron independientemente aparte su toga y su birrete, se tomaron sus fotos, algunos hicieron anillos de otras carreras, pero de la carrera de nutrición no nos dio tiempo de hacer nada de esto. Y pues acudimos así simplemente con ropa formal, bien arreglados, porque es un día especial, ¿no? 2 invitados por estudiantes únicamente estaban permitidos en el mismo lugar en donde nosotros entregamos los documentos originalmente. Pero, ¡oh, sorpresa! Esta es una experiencia muy, muy interesante porque justo llegando al lugar donde se supone que iba a ser la graduación, nos topamos con una mega manifestación de personas. Eran los mismos trabajadores de ahí, de donde nos íbamos a graduar de la SEP, manifestándose por el no sé qué pago de no sé qué, que les quitaron un bono de no sé qué, no recuerdo ni siquiera de qué fue la manifestación, pero nosotros pues llegamos, o sea, las personas que llegamos a la ceremonia estábamos así arreglados, algunos con vestido, algunas compañeras que conocí en ese momento, que eran mis compañeras de la universidad, pero nunca las había visto presencialmente. Llegaron con tacones, otras venían desde lejos, algunos venían desde otros estados, creo que una de mis compañeras venía de Guadalajara, venían desde varios lugares y pues nos topamos con la manifestación. Entonces, hasta se hicieron memes de eso, ¿no? Como tú llorando esperando la transmisión y pues toma, la ceremonia se ve interrumpida por una manifestación, ¿no? Entonces, como posteriormente, igual se los recomiendo a ustedes, habíamos hecho grupos de graduados 2015, 2019, los que nos graduamos este año, ¿no? Para ver igual las dudas de todo este proceso, pues nos empezamos a mandar mensajes diciendo que qué va a pasar, que dónde estaban, todos asustados, ¿no? Porque ya había como fundido el pánico. Y nos reunimos en la Plaza Coyoacán, en la parte de al lado, en el área de comida. Incluso como éramos tanta gente, los guardias de la plaza los estaban empezando a correr, como de, pues, si no vas a comprar o vienes a hacer así algo a la plaza, pues váyanse a otro lado, ¿no? Y nosotros nos metimos, casi todos los que venían de la carrera de nutrición, de hecho, si no es que todos los que veníamos de la carrera de nutrición, nos reunimos en el área de comida. Y ahí nos encontramos a maestros, a docentes que en otro punto no habíamos conocido de manera presencial. Nos encontramos con Karina Peláez, la cual es la coordinadora de la carrera, y nos explicó todo lo que estaba pasando. Nos dijo pues que hay una manifestación, la ceremonia, de hecho, habían estado pensando que se iba a hacer hasta el día siguiente, pero muchos estaban como de, no, pues es que mi avión sale mañana en la mañana, o mi camión igual sale mañana en la mañana, o es que vengo de muy lejos y no tengo dónde quedarme. Y así, entonces, pues estuvimos como que muy tensos, esperando a ver a qué horas, si sí o si no. Las ventajas de los que se gradúan este año por el coronavirus es que pues ninguna manifestación les va a impedir la videollamada por la graduación, esa es como que la ventaja, ¿no? Eh, pero pues ya, o sea, nos esperamos un buen rato y por fin entramos. Recuerden, nos citaron a la 1 p.m. para que la ceremonia fuera como a las 2 o 3 de la tarde. Y cuando por fin nos confirmaron que sí se llevaría a cabo el evento ese día, eran las 7 de la tarde, 5 horas después de lo planeado. Muchas de mis compañeras ya se habían quitado el saco, ya estábamos todas cansadas, nos quitamos los tacones, comimos, nos conocimos mejor ahí en la plaza, ya estábamos cansadas, pero estábamos muy emocionadas, estábamos esperando con ansias la graduación y por fin entramos. Es un edificio muy, muy grande, caben muchísimas personas, aparentemente por fuera se ve chiquito, pero por dentro en el edificio que nosotros nos graduamos estaba muy grande. Y por fin se llevó a cabo la ceremonia. La ceremonia pues fue la típica de cualquier lugar, o sea, hicimos el juramento. Fue, el mejor fue el de
El mejor fue el de una compañera llamada Vanessa Sierra. Nos hicieron la entrega del título y pues al final pues, nos pusieron unas mesas donde se entregaron los papeles que nosotros habíamos entregado en otro punto, que era el certificado de la preparatoria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, posterior a eso nos dijeron más o menos 2 semanas después va a ser la entrega de la cédula profesional cuando ya lo podíamos tramitar. Ya para más rápido, porque ya me salió el letrero de que ya se acabó un poquito la presentación, ya van a pasar los 40 minutos gratuitos. En la cédula profesional, ¿qué es necesario tener a mano? Más o menos 2 semanas después, ya que estemos dados de alta en la DGP por la universidad, necesitamos tener el CURP, la firma electrónica solicitada por el SAT, una tarjeta de débito o crédito y una cuenta de correo electrónico, donde nos puedan enviar la cédula. Incluso en la guía de titulación, ahí viene todo específicamente la página donde tienes que meter y así. Entonces, ¿cuánto cuesta? A mí me costó 1,320 pesos. El tiempo en la que tardé en tramitarla, 10 minutos aproximadamente, y tiempo en el que tardaron en entregarnos al finalizar todo el procedimiento fueron más o menos 2 minutos. O sea, se tarda muy poquito. Te mandan tu correo electrónico, tú solamente tienes que imprimirla y guardarla muy bien. Yo les recomiendo hacer varias copias en su computadora, en su correo electrónico, varios respaldos para que la puedan tener siempre y no se les pierda jamás, ¿no? Y pues ya, eso fue todo más o menos el proceso de titulación. Fui la generación 2015-2019, la primera generación de la licenciatura de nutrición aplicada, orgullosamente Universidad de Alta Distancia. Y pues verán, el proceso no es muy difícil siempre y cuando sigan así específicamente todo lo que dice la guía de titulación. Ahí lo viene todo específicamente, cómo llenarlo, cómo entregarlo, dónde entregarlo y así. ¿Sale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, aquí estoy leyendo una pregunta. Oye, ¿para llegar a la titulación hicieron examen o tesis? No. Solamente con el proyecto terminal, los 4 proyectos de las estancias y las estadías, ya ves que al final te piden hacer, haz un análisis de la higiene del comedor. O al final, los que nos pidieron, el último que fue el proyecto terminal, fue un análisis de poblacional, el que nos pidieron. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No hacemos Ok, en el formulario de Google te preguntaron cuántas horas totales de proyecto terminal realizaste. Sí, nos preguntan así cuántas horas fueron al final. Creo que son 1,100 horas en total, porque son 250 de las estadías 1 y 2 respectivamente y 300 de las estancias. Bueno, al revés creo. Ajá. Ok, cartas de aceptación y de término en las estancias y estadías o solo en la última. En todas. A nosotros, al principio, cuando empezamos las estancias, no nos pedían carta de término, pero creo que ahora sí les están pidiendo tanto carta de término como carta de aceptación en cada una, porque a mí solo me pidieron las cartas de término de las últimas dos, de las últimas dos estadías, de la 1 y 2. Entonces, creo que sí se las piden todas. Entonces, de preferencia, ténganlas todas en un documento donde las puedan entregar rápido en PDF, todas en un solo documento, por si se las piden, o las imprimen ahí mucho más fácil. ¿Cuánto tiempo después que terminó el semestre te llegó el correo? Pues hagan las cuentas más o menos. Yo terminé todas mis materias en julio y más o menos por noviembre, principios de noviembre, me empezaron a llegar todos los documentos. Fueron más o menos 3, 4 meses. ¿Cuánto tiempo después que terminó el semestre te llegó el correo? ¿Me recomiendas que envíe correo al área de titulación ahora o esperar a que ellos se comuniquen? Espérate a que ellos se comuniquen, porque si envías todos tus documentos o envías, de la titulación, al área de titulación, yo envié 2 correos al correo de la página que dice, si tienes alguna duda o pregunta con respecto a la titulación, manda correo a este correo de titulación. Yo mandé 2 correos y la respuesta de ellos fue exactamente esta, se las voy a leer. Me dijeron que no podía señalar una fecha definitiva, dado que aún se debía de esperar a que la etapa de verificación de cuántos estudiantes egresados que habían concluido 100% de sus materias, de sus créditos, habían terminado, de todas las carreras y las disposiciones actuales para este trámite. O sea,
todo en cuanto a la normativa para el trámite de título por parte de la SEP y para la cédula profesional. O sea, no nos decían, no nos dijeron como tal fecha. Nos dijeron, espérense tantito, tengan paciencia a que nosotros terminemos de hacer todo nuestro show y ya les mandamos toda la información. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No tengo las cartas de término de las estancias porque antes no las pedían. ¿Debo tramitarlas donde se realizan mis estancias? Si no te las pidieron, pero si es general, investiga si fue general o si solamente tú no las tienes, porque si no tienes, yo te recomiendo volver al hospital donde hiciste tus estancias y estadías y tramitarlas, que al final igual puede ser, o sea, puede ser muy factible. Si tienes la posibilidad de hacer eso, pues no hay ningún problema, aunque le pones ahí como que el comentario son desfechadas porque no me las pidieron antes y la fui a recuperar, por decir, ¿no? Y igual eso puedes hacer. El chiste es que las tengas. Y pregunta bien levanta tu ticket en la universidad para aclarar este punto, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta más? Tenemos todavía 3 minutos, 4 minutos y medio, bueno, 3 minutos y medio. Les digo, todo esto fue como desde mi punto de vista de lo que yo viví, porque en sí no es complicado, o sea, no se estresen al principio, no se estresen antes de que todo inicie, porque la universidad les manda, eso es lo que me gusta de la universidad, porque les manda todo así específicamente, así, qué llenar, qué poner, cómo ponerlo, con qué tinta, cómo enviarlo, los horarios, todo te lo envían. Y si no, hagan grupos de WhatsApp con sus compañeros egresados, los que egresan ese semestre, y pregúntense, o sea, ¿ya te llegó a ti? Si no te llegó, porque incluso así nosotros estábamos como de, es que a mí ya me llegó, pero a mí no. Entonces, para que se vayan como que todos al mismo nivel, por si a alguno no le llega, pero sabe que ya se gradúa, para que vayan viendo y resolviendo todas sus dudas. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Alguien? ¿Nadie?